Vamos a continuar en este momento con nuestro estudio semanal, con este tema de las ofensas que estamos desarrollando y que gracias a Dios estamos descubriendo grandes verdades, principios bíblicos impresionantes que el Señor está enumerando, que nos está demostrando en su palabra, y que todo esto tiene que ver con el resolver las ofensas que sin duda alguna, tarde o temprano en nuestras vidas vamos a ser nosotros presa de alguna ofensa, vamos a tener la experiencia de alguna ofensa. Vamos a la clase a la clasecilla número 5 de este tema de las ofensas, con el tema ¿qué hacer cuando los hermanos se ofenden? Ya vamos a la tercera parte. Esto significa que el día de hoy estamos cubriendo 3 clases en las que nosotros queremos responder de acuerdo a la Biblia lo que se debe hacer cuando los hermanos se ofenden entre sí. Hemos leído Mateo 18, versículo 15, que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Quiero puntualizar algunas verdades de Mateo 18:15 para proseguir hacia adelante y para continuar escudriñando lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Mateo 18:15 al 20 tiene que ver con cristianos. Tiene que ver en un contexto de pecados privados, es decir, de pecados de hermano a hermano, de cristiano a cristiano, y se está desarrollando Mateo 18 versículo 15 al 20 en un contexto de la iglesia en asamblea, es decir, en un contexto de iglesia local. Estos puntos yo sé que los he repetido una y otra vez, pero es necesario comprenderlo, porque si no lo comprendemos vamos entonces a estar violentando los principios que el Señor está estableciendo y estaremos muy lejos nosotros de resolver un conflicto e incluso de imponer una disciplina, como en estos textos y en esta clase vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, recordemos, se trata de cristianos. Está en un contexto de pecados privados, de pecados de hermano a hermano, y en un contexto de iglesia local. También quiero poner este presupuesto inicial para que no olvidemos que hay algunos principios previos que nosotros ya hemos estudiado. Habrá ofensas entre hermanos, imposible es que no haya ofensas en este mundo, decía el Señor, mas hay de aquel por quien viene la ofensa, por quien viene estas actitudes erróneas de un hermano contra otro hermano. Entonces habrá ofensas entre hermanos, es una realidad que nosotros hemos estudiado y que a estas alturas ya sabemos que habrá ofensas entre hermanos. Y número 2, en la ofensa se impone la responsabilidad al ofendido. Hasta este momento en las clases nosotros, cuando comenzamos a ver de qué manera van a resolver los conflictos, las ofensas entre hermanos, ¿sí? Mateo 18, 15 al 20 impone la responsabilidad al ofendido. Esto no exime de responsabilidad, como ya se mencionó en alguna de estas clases, no exime de responsabilidad al hermano ofensor, porque el hermano ofensor tenemos el presupuesto de que también es un cristiano. Recordemos, esto se da entre cristianos. Y número 3, en la ofensa se actúa bajo el contexto de corazón de pastor que busca a la oveja y que reconoce que no es voluntad de Dios que ninguna de las ovejas se pierda. Muy bien, dicho todo lo anterior, que lo digo a manera muy rápida de un recordatorio para tener esto presente y caminar por la senda de Mateo 18, versículo 15 al 20 bajo este contexto, nunca apartarnos del contexto que acabo de mencionar. Entonces, veamos ahora sí, Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere has ganado a tu hermano, lo que significa que el hermano ofendido, entonces el que ha recibido la ofensa, él se dirige, habla en privado con el hermano ofensor, y si llegan a un acuerdo, llega el punto en el que el hermano ofensor reconoce: sí, pequé contra ti, perdóname, etcétera, todo esto, entonces has ganado a tu hermano. ¿Por qué? Porque el espíritu de ir
y de reprenderle estando tú y él solos no es acusarlo, no es hacerlo sentir mal, no es confrontarlo con la realidad que malo eres, sino que el espíritu de todo esto, hemos aprendido, es su restauración. Si el hermano me ofendió a mí es porque el hermano ha errado, porque el hermano ha tropezado, porque está caminando mal con el Señor, y entonces, más que la ofensa que me ha propinado a mí, vamos a buscar la restauración de este hermano. Ahora, el punto es, ¿qué sucede cuando el hermano ofensor se opone? El punto es, ¿qué sucede cuando entonces yo, en obediencia a la palabra de Dios, yo he sido ofendido? Aún así, yo voy en humildad, busco al hermano, lo busco en secreto, le muestro en secreto su pecado, trato de hacerle entrar en razón, etcétera. Pero ¿qué sucede cuando este hermano ofensor dice, no, yo no te ofendí y no lo sacamos de esa postura? Cuando él realmente ha pecado contra nosotros, ¿qué sucede cuando no hay una apertura? Cuando el hermano no está participando en este proceso de resolver el conflicto. Muy bien, entonces a partir de este momento lo que nosotros tenemos es, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Muy bien, ahí se cierra este conflicto y queda ya archivado, ya ese punto no lo volvemos a tocar, estamos unidos, etcétera, y todo aquello, ¿sí? Ahora, si no se da esto, entonces, versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Muy bien, entonces nuevamente, el hermano ofendido, tenemos un hermano ofendido que va a ir, que acude con el hermano ofensor y que le expone, le da evidencias de su pecado, de la ofensa que le ha propinado a él. Si te oyere, es decir, si él reconoce, confiesa y dice, perdóname hermano, sí fallé contra ti, bueno, entonces en ese momento, si te oyere, has ganado a tu hermano. Se resuelve el conflicto. Gracias a Dios tenemos una relación de hermanos restaurada, fortalecida, etcétera, y gracias a Dios por ello. Pero ¿qué sucede cuando entonces el hermano ofendido va con el hermano ofensor y el hermano ofensor se opone, tiene una actitud de no reconocer, una actitud de, bueno, si no reconoce, no va a confesar, no va a pedir perdón, y va a persistir entonces esa ofensa que ha lanzado el hermano ofensor para con el hermano ofendido? ¿Qué sucede aquí? Bueno, estamos en presencia de no te oyere, si no te oyere, ¿sí? Dice, mas si no te oyere, entonces, ¿qué sucede? Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, ¿sí? Muy bien, ahora, atención con esto. La palabra oyere que se está utilizando aquí viene de un término griego, el término acobo, que significa oír, pero es un oír que está derivando o que está produciendo un entendimiento y una obediencia en relación a que ha escuchado, en relación a que ha sido presto para escuchar, ha sido dócil para escuchar. Entonces escucha, y a partir de que está escuchando, de que está oyendo, está entendiendo, y a partir de que entiende, entonces él obedece, es decir, él tiene una actitud correspondiente a lo que se le está presentando. Entonces, mas si no te oyere, mas si no entiende que le has presentado evidencias de la ofensa que él te ha propinado a ti, si no entiende que le has presentado las evidencias con un espíritu de mansedumbre, en misericordia, en amor, etcétera, que no llegaste a reclamarle, que no llegaste a pedir justicia sobre él, sino que expusiste el caso delante de él como Dios está ordenando, si él no te oye, no te entiende, no obedece, no responde de acuerdo a lo que tú le has presentado, entonces toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, ¿sí? Hasta este momento, durante las clases, yo he mencionado que Mateo 18, versículo 15 al 20, toda la regulación
va dirigida al hermano ofendido, que toda la regulación, que todo el ve, que trata con el hermano, busca los testigos, etcétera, todo esto es una acción totalmente activa por parte del hermano ofendido. Sin embargo, aunque la regulación va dirigida al hermano ofendido, escuchen con atención, el hermano ofensor aún así tiene responsabilidad dentro de la resolución de los conflictos, dentro de la resolución de las ofensas. Y la responsabilidad que él tiene es precisamente la de oír, ¿sí? Él tiene la responsabilidad de escuchar, de entender, es decir, ser dócil, ser humilde, ser manso en estar escuchando, no que llega el hermano y le dice, vengo a comentarte esta situación, tú me ofendiste, no, yo no te ofendí, no, tú estás mal, no debe de cerrarse en ese punto, debe tener toda la humildad y de acuerdo a la obediencia que le debe al Señor, él debe oír, debe entender, reconocer su pecado, reconocer su falta y en ese sentido entonces tener un acto consecuente, es decir, obedecer y pedir perdón. Entonces, el hermano ofensor también tiene responsabilidad y esta responsabilidad es la de oír, ¿sí? Si realmente él cometió la ofensa, bueno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reconocerla. Y tiene que pedirle perdón al hermano que él ha ofendido, ¿sí? Por eso, en este lapso de ve y habla a solas con tu hermano, desde la clase anterior nosotros hemos estado explicando que es un proceso privado en el que se va a hablar de una manera clara, de una manera cordial, de una manera totalmente entendible, para poder arribar a un acuerdo entre los dos y para poder entonces expresar es que tú me ofendiste en este punto. Quizás el otro va a decir, bueno, yo te contesté de esta forma porque tú me hablaste de esta. Bueno, hermano, si te hablé de una manera golpeada, perdóname, no era mi intención. Entonces ahí entre hermanos se van a reconocer las faltas y entonces el hermano ofensor, si realmente cometió la ofensa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reconocerla, tiene que confesarla, tiene que pedirle perdón al hermano que lo ha ofendido. ¿Por qué? Sencillamente, ¿por qué? Porque el hermano ofensor es cristiano, porque partimos de que Mateo 18 del 15 al 20 se trata de una regulación para cristianos entre cristianos. Entonces, el hermano ofensor, estamos en el entendido de que es cristiano también. Y entonces, estamos en el entendido de que el hermano ofensor, cuando se le va a llamar la atención y decirle me ofendiste, hiciste esto, dijiste, omitiste, etcétera, todo esto, se entiende que él va a actuar de manera cristiana, porque él también es cristiana. Sin embargo, nuevamente, Mateo 18, 15 al 20, toda la regulación que se está presentando, bueno, va dirigida realmente al hermano ofendido, haciendo esta aclaración. El hermano ofensor también tiene responsabilidad. Una responsabilidad que podemos sustraer de Mateo 18, 16 es que él tiene la responsabilidad de oír, la responsabilidad de acobo, de oír, de entender y en su caso de obedecer, tener una respuesta, una conducta conforme a lo que se le está planteando. Nuevamente señalo por qué, porque el hermano se entiende que es cristiano y si es cristiano, entonces él va a actuar de manera cristiana, va a actuar de manera como la palabra de Dios está estableciendo. Ahora, esta regulación que va dirigido al hermano ofendido, bueno, ya también lo vimos en la clase anterior, él se va a acercar con el hermano ofensor, va a ir con el hermano ofensor, va a hablar con él en privado, en el sentido de Gálatas 6.1, en un espíritu de Gálatas 6.1, es decir, explicábamos en la clase anterior, es necesario que el hermano sea espiritual, es decir, no caminar en la carne, no ir a solicitar, me va a escuchar y sabrá con quién se metió, etcétera. Eso sería carne, eso sería orgullo, eso sería vanidad. Si ese es el punto que nosotros tenemos cuando hemos sido ofendidos, lo mejor es deja el asunto así por la paz, hasta que primeramente Dios trate en tu corazón, Dios quite ese orgullo, tu carne esté menguando, etcétera, hasta que seamos espirituales, actuemos como espirituales. Entonces
En ese sentido, siendo espirituales, vamos a buscar al hermano que ha pecado contra nosotros con la intención de restaurarle con un espíritu de mansedumbre y considerándonos a nosotros mismos que quizás esa ofensa que él me propinó a mí, yo la pude haber propinado a otros hermanos o incluso peor, y entonces lo voy a tratar con misericordia, con bondad al hermano, y porque yo busco su restauración, yo busco que él pueda arrepentirse de ese pecado. Muy bien. Sin embargo, si el hermano nosotros atendemos lo que la palabra de Dios nos está indicando a nosotros, vamos bajo esta actitud de mansedumbre, en esta actitud de misericordia, en esta actitud de querer buscar la restauración del hermano. El hermano ofensor dice, no, aquí no hay nada que discutir, tú tienes una versión equivocada, tú estás equivocado, tú me estás levantando un falso, etcétera, yo no lo hice, yo no lo cometí, etcétera. Si él se pone en un punto así, cerrado totalmente, bueno, este hermano entonces, él está persistiendo en su pecado. No se puede resolver este conflicto en esa primera instancia, y entonces lo que la palabra de Dios está diciendo es, bueno, si no se resuelve, si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y esta mención que se está dando aquí, tomar contigo a uno o dos o hasta tres testigos, se está tomando de la ley de Dios, se está tomando de Deuteronomio 19:17, donde dice, entonces los dos litigantes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Desde Deuteronomio 19:17 se está estableciendo un principio, o este principio legal, este principio conciliatorio que deriva de la ley de los testigos, con la intención de buscar la reconciliación, con la intención de fortalecer o dar evidencia de la acusación que se estaba dando, pero prevalecía la intención de la reconciliación. Entonces, aquí el Señor, cuando dice, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, ellos, cuando están escuchando, con esta cultura judía, están entendiendo perfectamente que el Señor se está refiriendo al Antiguo Testamento y ellos están entendiendo perfectamente que se entiende a que lo principal que se tiene aquí con estos dos, tres testigos no es atacar al hermano ofensor, sino que es robustecer la intención de la reconciliación, ¿sí? Ahora, nosotros partimos de que si se hace necesario la participación de uno, dos o tres testigos para que conste toda palabra, esto significa que entonces el hermano ofensor, él se encuentra en una actitud franca, obstinada ya, en una actitud contumaz, en una actitud totalmente rebelde. ¿Por qué? Porque yo como ofendido ya acudí con él obedeciendo al Señor bajo los parámetros que el Señor establece, y el hermano con una actitud totalmente contumaz, obstinada, con una actitud totalmente de no reconocer, de rebeldía, él está cerrando la puerta y él está diciendo no, aquí no hay nada que resolver, el problema está contigo. Bueno, nuevamente yo quiero señalar, se entiende que esta actitud obstinada, que esta actitud contumaz no debe de venir del hermano ofensor, porque el hermano ofensor es cristiano. Es decir, todos pecamos. Todos podemos fallar, todos en algún momento podemos habernos enojado con algún hermano, quizás se puede llegar al punto de explotar, de haber ofendido realmente al hermano. El problema no es tanto si el hermano pecó o no, el problema aquí se está agravando porque el hermano no está reconociendo su falla y está entonces abonando una actitud obstinada, una actitud contumaz que no se espera del cristiano, que no se espera de un creyente, porque recordemos, es mi hermano, finalmente él es mi hermano. Entonces, si tenemos esta actitud obstinada, esta actitud contumaz por parte del hermano ofensor, bueno, entonces en ese momento se hace necesario un testimonio competente.
Ya mi dicho, ya mis palabras en privado para con el hermano ofensor ya no pueden tener esa, ya no son idóneas para poder continuar con este proceso o resolver este conflicto. Ahora se hace necesario entonces un testimonio un poco mayor o un testimonio competente, es decir, un testimonio que la misma ley de Dios desde el Antiguo Testamento estaba estableciendo. Bueno, se necesita esta constancia, se necesita este testimonio de 1, 2 o 3 testigos para fortalecer precisamente esa acusación y para poder fortalecer o poder acreditar la ofensa. Entonces se hace necesario un testimonio competente. Este testimonio competente lo vamos a obtener ya sea de 1, de 2 o de 3 testigos, ¿sí? Podemos nosotros entonces llamar a algunos hermanos que funjan como testigos en esta situación que no se ha resuelto. Puede ser 1, pueden ser 2 o pueden ser hasta 3 testigos, ¿sí? Ahora, mucha atención, los testigos, estos hermanos que van a fungir como testigos, obviamente son hermanos también, porque Mateo 18, 15 al 20 va dirigido a los cristianos. Estos testigos deben de ser imparciales. Número 1, esto es muy importante en la selección de testigos. Debemos elegir testigos imparciales, no testigos simpatizantes de nosotros como ofendidos, porque normalmente el hermano ofendido tiene la costumbre o tiene la tendencia de buscar a su hermano amigo, aquellos que simpatizan con ellos y que quieren el favor hacia él, y eso sería totalmente pecaminoso. No, los testigos deben ser imparciales, deben de ser, de acuerdo a Gálatas 6:1, sustrayendo ese principio, deben de ser espirituales, deben ser hermanos espirituales, es decir, dirigidos por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, y que van a actuar conforme a la palabra de Dios, no a las emociones, no a los sentimientos. No van a decir, oh, qué malo fue contigo este hermano, pobrecito, tú tan bueno que eres. No, 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 son hermanos totalmente imparciales, hermanos totalmente espirituales, y no deben emitir juicios previos, jamás, no deben emitir un juicio previo. Tú vas con los hermanos, mira, ya hablé con este hermano me ofendió de esta forma. Hablé con él en privado, se cierra y ahora de hecho me está acusando de otras cosas, está diciendo que yo lo estoy difamando, que yo estoy diciendo algo que no es cierto, etcétera, y él me dice que yo estoy mal. Entonces estos hermanos, en su imparcialidad, en su espiritualidad, ellos no pueden emitir juicios previos, no pueden decir, es cierto totalmente lo que tú dices, tú eres el bueno, él es el malo, vamos entonces con él, vamos a ajustar cuentas con él, vamos a ponerlo en cintura, etcétera. No, no deben emitir juicios previos, y ellos deben ser, sobre todo, deben ser hermanos que van a fungir como mediadores. Este punto es totalmente necesario que nosotros lo entendamos. Deben de ser imparciales, espirituales, no emitir juicios previos, deben de ser mediadores. Aquí mucha atención. La selección entonces de los testigos por parte del hermano ofendido es una responsabilidad que se debe cuidar altamente, y no escoger testigos que sean tus amigos, que sean tus compañeros, etcétera, ¿sí? Cuando no son imparciales, cuando no son espirituales, cuando emiten juicios previos y cuando no están fungiendo con un espíritu de ser mediadores, entonces, lo que tenemos en ese momento son testigos corrompidos. Vean lo terrible, vean los alcances que tiene. Es decir, si vamos con testigos, tienen que ser hermanos totalmente ajenos a nuestras personas, hermanos que no vengan en primera instancia y que nos den una palmadita, que nos aplaudan a nosotros. No, hermanos que sean totalmente imparciales, totalmente espirituales, sin emitir juicios, y que tengan este deseo de ser mediadores. Si no lo cumplen, entonces el testimonio de estos testigos, aunque lleves 3 testigos o 20 testigos, los que tú quieras,
el testimonio de ellos es un testimonio totalmente corrompido. ¿Y qué significa esto? Que todo lo que va a resultar, que todo el resultado será totalmente contaminado, será totalmente pecaminoso. De hecho, el hermano ofendido está pecando y los testigos también están pecando, porque entonces los testigos dejan de ser testigos y se están convirtiendo en cómplices del hermano. Y esto es a los ojos de Dios algo muy terrible. Entonces debemos de guardar mucho cuidado al respecto de la selección de testigos. Ahora, los testigos, ¿qué función tienen? ¿Para qué son los testigos? Bueno, número uno, nos van a ayudar a mostrarle al hermano ofensor el deseo que nosotros tenemos de ganar al hermano. Ahí está, una evidencia más. La primera evidencia fue que yo vine contigo, que yo hablé contigo en privado, que yo no estoy exponiendo esto de manera pública, esto es algo muy secreto, no se resolvió. Bueno, vengo con los testigos y los testigos son una evidencia que está demostrando el deseo que se tiene de ganar al hermano. Recuerden, no es tanto mi honor, no es tanto lo que me lastimó a mí, sino es rescatar al hermano, porque el contexto es un corazón de pastor que busca la oveja perdida, entendiendo que no es voluntad del Padre que se pierda ninguna de sus ovejas. Número dos, ¿para qué nos ayudan los testigos? Ellos van a ayudar a tener más cuidado con la acusación. ¿Por qué? Porque cuando yo exponga este caso ante 2, 3 hermanos espirituales, maduros, objetivos, etcétera, bueno, pues yo mismo no voy a exagerar lo que sucedió, ¿sí? Y aquí entonces tenemos que se va a tener un cuidado más preciso en la acusación. No se va a exagerar, no se va a presentar la acusación a mi favor. Simplemente, hermanos, sucedió esto. Yo hablé con él en estos términos, tal cual sucedió, así como se los estoy describiendo. Yo no aumento, no le pongo más color, más manitas, no estoy con pinceles a toda esta escena que se ha dado, sino que me mantengo de una manera totalmente objetivo, ¿sí? Y entonces esto ayuda porque va a dar un cuidado preciso, un cuidado justo a la acusación que se está levantando. Y número 3, los testigos nos van a servir porque van a dar mayor fuerza a la acción de restauración. Mucha atención con esto. Los testigos no es para... bueno, mira, ahorita fui yo solo, no me atendió, ahora somos 4, no con los 4, ahora sí nos va a escuchar, no. Cuando lleguen los 4 hermanos, es decir, el hermano ofendido y los 3 testigos, ellos van a dar mayor fuerza a la acción, al deseo de restaurar al hermano. Entonces, mira, hermano, vengo nuevamente porque lo que me importa eres tú. Yo quiero restaurarte a ti. Ahora vienen estos 3 hermanos que vienen como testigos para volver a tratar este asunto, esta ofensa contigo, ¿sí? Ahora, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces tenemos el hermano ofendido, reúne sus testigos bajo este examen minucioso que ya hemos expresado, que hemos mencionado. No es cualquier cosa, entonces no es tarea sencilla, no es tarea rápida, no es de, hermano, venga para acá, ayúdeme, y vamos a hablar. No, es una tarea que lleva tiempo, hay que seleccionar, hay que ir con el hermano, mira, ¿estarías dispuesto a acompañarme? Sucedió esto tal, tienes la capacidad, eres un hermano espiritual, tienes la madurez para asistir y demás. Entonces tenemos al hermano ofendido, tenemos a los testigos que van con el hermano ofensor, y mucha atención aquí, el hermano ofendido es el que habla. Porque lean con atención Mateo 18:16, mas si no te oyere, toma un contigo. ¿Para qué toma un contigo 2 o 3 testigos? Para que te oiga a ti. Entonces, el hermano ofendido es el que habla. Hay una mala interpretación con los testigos y muchos creen que los testigos participan en este paso, en este momento de la restauración, de la resolución de conflictos entre hermanos, porque muchos, de hecho, en la práctica, en la vida práctica de la iglesia, en este momento, muchos testigos
son amigos del hermano ofendido y ellos comienzan a lanzarle acusaciones al hermano ofensor. Sí, te estás portando mal, eres un orgulloso, eres aquello, eres esto. Y están participando. Y aquí el punto debemos entender, el hermano que tiene que hablar es el hermano ofendido, ¿sí? Ellos, ¿qué hacen en este momento donde se está dando esta participación, esta segunda participación del hermano ofendido? Primero fue en privado, primero fue entre ellos dos, ahora es nuevamente en privado, solamente ya con los dos o tres testigos, pero el hermano ofendido es quien está hablando nuevamente, ¿sí? Los testigos, ellos escuchan. Ellos van a ser testigos de lo que está ocurriendo. ¿Testigos de qué? Testigos de que el hermano le está presentando evidencias al hermano ofensor de que le ha ofendido, y testigos de que el hermano ofensor está persistiendo en su actitud de cerrarse, de decir no, yo no pequé, y está siguiendo en esa actitud rebelde, en esa actitud de decir no, yo no lo hice, y en esa actitud de no reconocer su pecado. Entonces los testigos, ellos solamente escuchan. Ahora, dice, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, ¿sí? ¿Cuál palabra es la que va a constar en ese momento? Bueno, nuevamente, entendiendo el sentido de la ley de Deuteronomio, que nosotros leímos esos principios que se establecen desde la ley de Dios en el Antiguo Testamento, ese constatar toda palabra se está refiriendo precisamente al testimonio que los testigos van a brindar. ¿Cuál es el testimonio que los testigos van a brindar? Sí, yo estuve presente tal día, a tal hora, yo vi que el hermano en una actitud de humildad le presentó ciertas evidencias, estas pruebas al hermano que le ofendió. Sin embargo, el hermano no reconoció la ofensa y dijo esto, contestó esto, y él persiste en la actitud de que él no ha pecado. Entonces, ese testimonio de esos hermanos espirituales, objetivos, maduros, ese testimonio es el que entonces va a constar toda palabra, ¿sí? Ese testimonio, escuchen con atención, ese testimonio es la evidencia adecuada para llegar a la decisión apropiada. Es decir, el Señor entonces está estableciendo, mira, para la resolución de los conflictos necesitas hacer esto. Si ya no te escuchó, entonces toma contigo a los testigos, entendiendo el peso, la calidad que deben tener los testigos. Si no te escucha por segunda vez, aún con los testigos van a dar constancia a través de sus declaraciones, a través de su palabra, va a constar toda esa palabra, toda esa constancia, y ese testimonio, que ahora no eres tú solamente el que está diciendo el hermano no está reconociendo su pecado, ese testimonio que ahora está avalado, ya no tan solo por ti, sino ahora por tres testigos, ese testimonio es la evidencia adecuada que se requiere, que el Señor está exigiendo para tomar la decisión adecuada y los caminos, los pasos que continúan después en este proceso, ¿sí? Y luego dice Mateo 18:17, si no los oyere a ellos, ¿sí? Es decir, bueno, aquí tenemos dos casos. Si no los oyere, primer caso, si lleva a los testigos y los escucha, es decir, te escucha a ti ante la presencia de los testigos, ¿sabes qué, hermano? Estuve pensando, perdóname si te ofendí, no pude ver los alcances de lo que dije, de lo que hice, perdóname, y enfrente de los testigos te pide perdón, el asunto se cierra y gracias a Dios has ganado a tu hermano. Pero si no los oyere a ellos, ¿sí? Es decir, nuevamente recuerden, si no los oyere, del griego acobo, es decir, si no entiende otra vez, si no oye, no entiende y no obedece, no tiene una acción correspondiente a lo que se le está presentando, entonces en ese momento
Bueno, pues vamos a continuar con este proceso que el Señor está marcando. Ahora, aquí hay un conflicto para algunos porque dicen, mira, dice Mateo 18:17, dice, si no los oyere a ellos. Y yo he escuchado algunos que enseñan y que dicen que cuando dice a ellos, ese a ellos, dicen, aquí tenemos entonces la evidencia de que los testigos sí participan en en este proceso, en este paso que el Señor está marcando para resolver el conflicto, y que entonces los testigos sí tienen la autoridad de poder decirle, hermano, recapacite, hermano, haga eso, ¿por qué hizo esto? Y a indagar, es decir, que los testigos tienen ciertas autoridades inquisitorias en el momento que el hermano ofendido acude con estos testigos ante el hermano ofensor. Pero no, si nosotros leemos adecuadamente el contexto nos ha dicho que si no te escuchó a ti, entonces tú escoges hermanos que funjan como testigos, pero tú nuevamente tratas el asunto en privado con el hermano ofensor, ¿sí? Ahora, cuando aquí dice si no los oyere a ellos, si bien está en plural a ellos, ¿a quién se refiere de a ellos? Bueno, bajo el contexto anterior, ellos son precisamente el hermano ofendido y los testigos, ¿sí? Ahora, a ti no te escuchó de manera literal porque tú nuevamente le presentaste evidencias de la ofensa que él te ha propinado a ti, pero a ellos en el sentido de que ni con ellos tuvo un respeto, con ellos tuvo una consideración de decir, bueno, pues ya si viene el hermano que dice que lo ofendí y viene con otros hermanos, bueno, quizás es momento de que debo recapacitar, quizás sí pequé, quizás sí te ofendí. Entonces, si no los oyeres, si no acobo, si no está entendiendo, si no está dando una respuesta, no está obedeciendo, no está actuando conforme a lo que le están presentando, entonces en ese sentido es que se está refiriendo a ellos, pero los hermanos, los testigos, ellos solamente están fungiendo como testigos, van a dar constancia de lo que ha sucedido en ese intento, en ese segundo intento de restaurar, de recuperar al hermano que ha pecado contra el hermano, en este caso el hermano ofendido. Muy bien, si no los oyere a ellos, entonces, si no sirvió la segunda visita que tú le haces, la segunda entrevista que tienes con él, ahora acompañado con los hermanos testigos, entonces dilo a la iglesia. Entonces es momento, ahora sí, esa constancia que tienen los testigos nos autoriza para tomar el tercer paso. Y el tercer paso es dilo a la iglesia, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, el hermano ofendido acudió con los testigos, tampoco hubo esa respuesta que buscaba el hermano ofendido de salvar, de ganar al hermano, no se resuelve el conflicto. Muy bien, tercer paso, vamos a decirlo a la iglesia, ¿sí? Ahora, recuerden nuevamente, Mateo 18:15 al 20 trata de cristianos, trata de pecados privados, pecados de hermano a hermano y, muy importante, trata en un contexto de iglesia en asamblea. Dicho en otros términos, trata en un contexto de iglesia local. Mucha atención con esto, ¿sí? Muy bien, ahora quiero que vean que hay tres fuerzas poderosas. Número uno, el hermano ofendido, desde el primer paso, desde el primer punto que se está estableciendo en Mateo 18:15 al 20, él busca la reconciliación del hermano, con un espíritu de mansedumbre, con un corazón de pastor que busca la oveja, con amor por el hermano para que el hermano no se pierda, no persista en su pecado, para ganar al hermano. El hermano ofendido busca la reconciliación del hermano. Ese es el propósito, ese es el por qué el hermano ofendido lo está haciendo. No se puede, bueno, segunda fuerza, los testigos. Tenemos entonces ahora hermano y testigos que buscan la reconciliación del hermano. No se logra, bueno, impresionante, impresionante que desde que el hermano ofendido que es cristiano haya, se haya entrevistado con el hermano que le ha ofendido y el hermano no esté reconociendo su falla, desde ahí, bueno, ya tenemos situaciones de alarma roja de decir, bueno, pues se entiende que el hermano que ofendió es cristiano, si ofendió, bueno,
pues reconoce la falta, por alguna razón no la está reconociendo, pero aquí el punto es, bueno, entonces, si no la reconoce con el hermano ofendido, vienen los testigos, mayor fuerza. Si no lo reconoce, bueno, es impresionante porque aquí se espera desde el primer paso que el hermano que ha ofendido reconozca la falta. Si no la reconoce, bueno, estamos nosotros pensando, estamos reflexionando por qué no la está reconociendo. Vienen los testigos, segunda fuerza, no sigue sin reconocerlo. Bueno, ¿qué está sucediendo con el hermano? Viene ya una tercera fuerza, que sería entonces la iglesia. Y por eso, entonces, hermano ofendido, testigos y la iglesia buscan la reconciliación del hermano. Escuchen con atención, busca la reconciliación del hermano, no condenar al hermano, no juzgar al hermano, no amputar al hermano, no quitar al hermano, no. La intención es buscar la reconciliación del hermano, ¿sí? Ahora, voy a decir lo siguiente, se entiende que la iglesia, Mateo 18, 15 al 20, se entiende que el dilo a la iglesia, se entiende que la iglesia es cristiana. ¿Y qué quiero decir con esto? Que se entiende que la iglesia va a actuar cristianamente, que la iglesia va a actuar de acuerdo a los parámetros que el Señor está estableciendo. Se entiende, se da por sentado que la iglesia es cristiana, ¿sí? Ahora, mire, nosotros en la vida real, en la vida de iglesia, nos llevamos tantas sorpresas porque la iglesia, cuando llega a este punto y dilo a la iglesia no actúa como iglesia. La iglesia actúa carnalmente, la iglesia actúa movido de acuerdo a intereses personales, sobre todo de los pastores, etcétera. Y esto entonces nos lleva a una disciplina que se va a aplicar sin disciplina alguna, la cual el Señor no va a respaldar y no va a avalar. Entonces, se da por sentado que la iglesia es cristiana. Ahora, otro punto muy importante que nosotros debemos de reconocer, la iglesia local, porque el sentido es, ya dijimos Mateo 18, 15 al 20, el sentido es dirigido en el contexto de iglesia en asamblea, de iglesia en local. La iglesia local, escuchen con atención, verdad que no podemos negar, la iglesia local está formada por la iglesia local es quienes la forman. Nuevamente les leo este punto. La iglesia local es quienes la forman. ¿Quién es la iglesia local? Quienes forman la iglesia local, ¿sí? Ahora vamos a ser un poco más gráficos para entender este punto. En la iglesia local nosotros tenemos pastores, aquellos que Dios ha colocado para estar cuidando del rebaño de Dios, y tenemos las ovejas, tenemos a los creyentes. Entonces, en la iglesia local tenemos pastores, tenemos ovejas. La iglesia local es quienes la forman, ¿sí? Mucha atención con esto. Entonces, iglesia local son tanto los pastores como las ovejas, ¿sí? Ahora, la iglesia local, otra realidad que tenemos es que la iglesia local actúa a través de quienes la representan. Escuchen con atención. Todos formamos parte de la iglesia local. El pastor que nos preside, los hermanos que están siendo presididos por el pastor o los pastores que se tienen en la iglesia, etcétera, ¿sí? Todos formamos parte de la iglesia local. Todos somos esta iglesia local. Pero la iglesia local actúa a través solamente de quienes la representan, aquellos dones que Dios ha dado, aquellos al que el Señor ha constituido, pastores, maestros, etcétera, para que estén alimentando, para que estén pastoreando la iglesia. Entonces, la iglesia local actúa a través de quienes la representan, es decir, actúa a través de quién. A través de los pastores o a través de la junta de pastores, etcétera, ¿sí? Entonces, dilo a la iglesia se está refiriendo en principio a los pastores, ¿sí? Ahora, mucha atención con lo siguiente. Aquí espero que no se vayan a perder en lo que yo voy a decir a continuación. Porque yo mencioné hace unos momentos que cuando llega el momento de dilo a la iglesia, se da por sentado que la iglesia
es cristiana, se da por sentado que la iglesia sabe lo que es la iglesia, sabe cómo funciona la iglesia, sabe cómo opera la iglesia, ¿sí? Y después dije que la iglesia es tanto los pastores como las ovejas. Entonces, mucha atención con esto. Dice Mateo 18:17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Yo quiero que vean aquí una situación muy interesante. Y es una situación que ahorita lo vamos a demostrar incluso con la gramática griega original. Vean que aquí el texto dice, dilo a la iglesia, es decir, la iglesia actúa a través de quienes lo representan. Entonces, llega el momento de expon este asunto, este caso, ante los pastores de la iglesia, pero después dice, tenle por gentil y publicano. Este tenle por gentil y publicano, de acuerdo al contexto, no nos perdamos, ¿a quién le está diciendo tenle por gentil y publicano? A la oveja o al hermano que fue ofendido. Se entiende que ese hermano que fue ofendido no es el pastor de la iglesia, porque él mismo está llevando este caso, está siguiendo el dilo a la iglesia, él lo está llevando al pastor de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la iglesia local. Entonces, mucha atención con esto. Vean, de aquí entonces, de este tenle por gentil y publicano, sobre todo de este tenle, considérale, vean, los pastores entonces examinan el caso que les es turnado a través del dilo a la iglesia por parte del hermano ofendido. Los pastores examinan el caso y toman una decisión en conjunto con la asamblea, con la iglesia local. ¿Por qué? Porque en el contexto de iglesia local se desarrolló esa ofensa, y en el sentido y en el contexto de iglesia local se va a resolver también la ofensa, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en la práctica? ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de las iglesias? En la mayoría de las iglesias sucede que llegan momentos y que estos momentos realmente vienen a ser un tropezadero para muchos hermanos, porque muchos hermanos en la iglesia local son confundidos, les brotan muchas preguntas, muchas inquietudes, y comienzan a sospechar o comienzan a perder la credibilidad en sus pastores, porque llega un momento en el que de pronto, hermano, les tenemos un asunto, les tenemos una noticia: el hermano fulano de tal ha sido expulsado de la iglesia por tal pecado, y los oyentes se sorprenden y dicen, pero ¿cómo? ¿En qué momento sucedió eso? ¿Por qué nosotros no nos enteramos? ¿Qué es lo que sucedió? Y muchas iglesias, es decir, muchos pastores, que son quienes representan a las iglesias, ellos toman este dilo a la iglesia y este proceso eclesiástico, ellos lo hacen a vapor, lo hacen de una manera totalmente subjetiva. Ya ellos nosotros nada más le informamos a la iglesia: mire, tales hermanos están fuera de la iglesia, tales hermanos ya no son cristianos, tales hermanos son unos herejes, etcétera, y demás, y empieza una resolución impresionante, como si fuera una cacería, cortar cabezas de hermanos a diestra y siniestra. Pero si nosotros entonces entendemos Mateo 18:17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia a través de sus representantes, tenle, ese tenle nos está hablando, nos está dando a entender que los pastores, sí, van a examinar el caso, van a tomar una decisión, pero que de alguna forma la misma iglesia local, la misma iglesia en asamblea va a participar, o al menos va a ser escuchada para la toma de esa decisión, ¿sí? De hecho, después del contexto que tenemos aquí en Mateo 18:17, el contexto nos indica que entonces se examina el caso en oración, se examina el caso sin apresurar el resultado, y se examina el caso, si es necesario, escuchando
a la asamblea, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces en este momento, para ti que eres pastor de una iglesia cristiana, llega un hermano y dice, mira hermano, ya tengo un conflicto con un hermano, acudí de acuerdo a Mateo 18:15 con el hermano, se cerró, no me escuchó, después tomé a estos hermanos que tú conoces, son hermanos respetables, hermanos maduros, espirituales aquí en la iglesia. Fui con ellos, mira, ellos pueden darte constancia de lo que sucedió. Sí, hermano, nosotros damos fe de lo que sucedió. El hermano con una buena actitud le dijo, le mostró realmente evidencias de su falta, no la reconoce, persiste en su pecado, etcétera. Entonces, todo esto el pastor lo va a estar escuchando, la autoridad de la iglesia va a estar escuchando, lo va a llevar en oración, va a estar estudiando el caso sin rapidez, de manera necesaria, con el tiempo necesario, sin apresurar el resultado, y si es necesario, va a escuchar también a la asamblea. Bueno, a ver, muy bien, en algún momento el hermano te dijo esto, ok, a ver, voy a estar corroborando con otros hermanos. Oye hermano, ¿tú conoces al hermano que tenga actitudes de ser un hermano que explota, que dice ofensas, esto y aquello? Y un hermano dice, no hermano, fíjate que no, es muy tranquilo el hermano, es muy templado, etcétera. Va con otro hermano, le dice, mira, no, sí, él es muy respetuoso y demás. Entonces ya el pastor se va dando una idea, los pastores se van dando una idea de decir, bueno, entonces bueno, los testigos me dicen que sí propinó esta ofensa, la mayoría me están diciendo que el hermano realmente no tiene esa costumbre en su conducta, entonces bueno, posiblemente se trató de un momento de fricción, etcétera, y de alguna forma es responsabilidad de los pastores examinar el caso, examinar este asunto entre ellos, pero examinarlo en oración, sin apresurar el resultado y escuchando a la asamblea, ¿sí? Ahora, vean, Mateo 18:17, este tenle en el griego original es el término esto soy, ¿sí? Términos griegos, esto soy. Y tanto esto es una segunda persona del singular presente y soy es un pronombre personal en segunda persona. Es decir, vamos a tratar de entender esto soy, el tenle en el original griego, tiene una idea en nuestro lenguaje ya, en nuestra gramática ya española, tiene un alcance o tiene un significado de tú también. Entonces, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tú también tenle por gentil y publicano. Y tú también le tienes por gentil y publicano porque de alguna forma tú también participas en la decisión que la iglesia, a través de quienes lo representan, está participando. Porque, insisto, el pecado fue de un hermano a otro hermano en el contexto de iglesia local, ¿sí? Entonces, la decisión de los pastores te incluye a ti también. Y básicamente pues te incluye a ti porque tú eres quien ha iniciado todo este proceso al haber sido ofendido y seguir los pasos que el Señor ha estado enmarcando para Mateo 18 del 15 al 20, ¿sí? Entonces, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, entonces ¿qué resulta? Es decir, la iglesia, se entiende, ya examinó, ya cuidadosamente se llevó el tiempo necesario, porque es costumbre en muchas iglesias que los juicios eclesiásticos se hacen de manera express. En 1 o 2 días resuelven y dicen no es cristiano, el hermano está expulsado, el hermano es un hereje, el hermano no le hablen, etcétera, lo cual es totalmente incorrecto. Se deben de tomar el tiempo, no apresurarse, etcétera. Pero cuando la iglesia arriba ya a una decisión, entonces la decisión de la iglesia es tenle por gentil y publicano, ¿sí? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que de la comunidad cristiana, que de la iglesia local de la que nosotros estamos hablando y se desprende todo esto, bueno, este hermano que continúa en esa actitud rebelde, en esa actitud cerrada, en esa actitud de no reconocer su pecado, bueno, ese hermano le tenemos por gentil y publicano, lo que significa que entonces ese hermano
es oficialmente separado de la comunión de la iglesia en asamblea. Atención con esto. Él es separado de la comunión de la iglesia local, no de la iglesia universal, porque entendemos Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, recordemos, este asunto es entre hermanos, entre cristianos. No deja de ser cristiano, no puede dejar de ser cristiano porque inicialmente nos está hablando de que eran cristianos y que esto se va a resolver entre cristianos. Y la autoridad a la que está llegando la iglesia es una autoridad de tenerle, de considerarle gentil y publicano. Es decir, de ser tratado, de ser considerado por la iglesia local como un no cristiano. Aquí en nuestra iglesia local, porque conocemos lo que hiciste, porque conocemos lo que se desarrolló, todo este proceso, que no quieres reconocer esta falla, nosotros como iglesia local te vamos a separar de la comunión que tienes con nosotros y te vamos a considerar, te vamos a tratar como si no fueras cristiano, ¿sí? Recordemos. Tenle por gentil, no puede desvanecer, no puede destruir Mateo 18:15. Si tu hermano, ¿sí? Es decir, el Señor inicialmente comienza diciendo se trata de tu hermano. Cuando llega a Mateo 18:17 dice tenle por gentil. La resolución es tenle por gentil. No declara que ese no es cristiano, decláralo un hereje, decláralo un maldito, decláralo alguien que no tiene solución, etcétera. No, sencillamente sepáralo de la comunión de la iglesia local, de la iglesia en asamblea, trátalo, considéralo como no parte de la, como si no fuera cristiano, como si no fuera un miembro de la iglesia local, ¿sí? Pero este hermano, aunque tiene la categoría de ser considerado gentil y publicano por una iglesia local, no podemos nosotros borrar que ese hermano, por cuanto Mateo 18:15 dice ese hermano sigue perteneciendo a la iglesia universal. Ese hermano continúa perteneciendo a la iglesia universal. ¿Qué es entonces lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que si bien ese hermano sigue perteneciendo a la iglesia universal, ese hermano es privado en ese momento de los beneficios de la iglesia local, ¿sí? No podemos tratarte como un hermano, no puedes servir entre nosotros, no puedes, pues las instituciones que el Señor ha dejado, no puedes ser bautizado en agua, no puedes tomar la Santa Cena, no puedes tener los beneficios de la iglesia local, ¿sí? Ahora, al ser privado de los beneficios de la iglesia local, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el que él es separado de la iglesia, de la comunión de la iglesia en asamblea? Bueno, la esencia la encontramos en 1 Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás. Esta expresión entregado a Satanás es una expresión que significa ser entregado a una disciplina por parte de Dios. Es decir, estás en una actitud que no quieres obedecer al Señor. Bueno, pues entonces quédate en una esfera en la que entonces el Señor trate directamente contigo. Entonces el tal sea entregado a Satanás no significa que la iglesia dice, el hermano ahora lo regresamos a las potestades de las tinieblas. No, si el hermano es hermano, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, él en su redención fue trasladado de las tinieblas a la luz. No es que la iglesia lo regrese a las tinieblas porque no tiene esa potestad. Esta expresión, el tal sea entregado a Satanás, es una expresión que está hablando, bueno, si no entiendes con la disciplina de un hermano, del hermano con los testigos y de la disciplina que la iglesia te quiere dar, que el Señor entonces te discipline directamente. Ahora, dice Proverbios que la disciplina del Señor se funda en el amor, no en la destrucción. Entonces, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, aflicción de la carne, viene esa disciplina del Señor a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Podemos ver entonces
que la resolución, que la sentencia que dé la iglesia a través de sus autoridades nunca puede ser una resolución en la que diga él es un hijo del diablo, él no es cristiano, etcétera. ¿Por qué? Porque Mateo 18:15 inicia diciendo, sí, tu hermano. No podemos negar, se trata de alguien que sí era un hermano en Cristo. Y entonces el punto de 1 Corintios 5:5 es que a través de la disciplina directa que el Señor va a tener ya con el hermano, que será una disciplina fuerte, dolorosa para el hermano, pero la intención de esa disciplina es que él reconozca su pecado, se alinee con la iglesia nuevamente y regrese nuevamente a la iglesia, a la asamblea local de la cual se está derivando toda esta ofensa, ¿sí? Ahora, Mateo 18:18 dice, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Dicho en otros términos, está hablando de la disciplina que la iglesia está estableciendo, está enmarcando al hermano que no ha reconocido bajo estos pasos. Ya llegó primero el hermano ofendido, no hubo respuesta, hermano ofendido con los testigos, no hubo respuesta, iglesia, no hubo respuesta. Entonces, de cierto te digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, mucha atención con esta disciplina que se está enmarcando, y necesitamos nosotros alinearnos a la hermenéutica de los textos. Dice, de cierto les digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Tenemos el término cielo que está implicando o que nos está dando un simbolismo, una referencia a Dios. Todo lo que ates en la tierra. Ahora, todo lo que ates en la tierra, ¿a qué se está refiriendo? El contexto, el punto al que se está refiriendo sin duda alguna no es que todo lo que tú ates en la tierra, sino el contexto inmediato es tierra, tiene este simbolismo, este significado de la iglesia local, porque es a partir de ahí donde se está generando este conflicto y no se logró resolver este conflicto. Entonces, de cierto te digo que todo lo que ates en la iglesia local será atado allá arriba por Dios, y todo lo que desates en la iglesia local será desatado por Dios. Es decir, Dios estará respaldando la decisión que la iglesia esté tomando cuando esta decisión haya seguido todos los parámetros que el Señor ha establecido en su palabra. Mateo 18 del 15 al 20, ¿sí? Y entonces aquí tenemos una disciplina respaldada por Dios en la iglesia local. Ahí está. Esa decisión, aunque difícil, porque es la decisión más dolorosa de todo pastor, el tener que separar a un hermano de la comunión de la iglesia local porque no quiere reconocer su pecado. Entonces, en ese momento, bueno, que el Señor trate contigo de manera directa, pero aquí entonces entendamos este punto, ¿sí? Yo he escuchado en algunos momentos que algunas personas interpretan este texto de Mateo 18:18 en el sentido de decir, bueno, mira, de cierto te digo que todo lo que ates en la tierra, mira, como fuiste ya atado aquí en la tierra, aquí y en la tierra literalmente, en el planeta Tierra, entonces estás atado en el cielo. Esto significa entonces que el día de mañana, cuando tú bajo la disciplina de Dios cambian las circunstancias, quizás te cambias de ciudad por el trabajo, etcétera, es más, incluso te vas hasta otro país, las circunstancias se dan y demás, pero esto significa que entonces se cerraron las puertas de la iglesia local para ti. Ninguna iglesia local te puede recibir. ¿Por qué? Porque tú estás atado en esta iglesia, estás atado en el cielo, y eso significa que entonces esta iglesia tiene la potestad de cerrarte las puertas a cualquier iglesia local, a cualquier cuerpo de iglesia local en todo el mundo. Cuando tú recapacites y te arrepientas, tienes que regresar a nuestra iglesia, de donde se derivó la resolución que te dimos, y aquí a nosotros nos vienes, nos pides perdón, y entonces puedes nuevamente ingresar a la iglesia.
lo cual es totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque Mateo 18:15 dice, si tu hermano, él es un hermano, él pertenece a la iglesia universal. Él tuvo un conflicto en la iglesia local, lo cual está resolviendo Mateo 18 del 15 al 20, pero esto no significa, Mateo 18:18 no significa, pastor, escucha con atención, no significa que tú tienes el derecho de cerrarle todas las puertas a ese hermano en un futuro o en lo posterior, y tú no sabes si el Señor, bajo ese tratamiento que le va a estar dando de manera directa, esa disciplina que se impuso por parte de la iglesia local, el hermano recapacite, pida perdón, pero quizás por cuestiones de distancia ya no puede regresar a esa iglesia local de donde se originó todo. El Señor conoce el corazón de él. Esto no significa que el Señor te está dando a ti la potestad de decir, todos los que tú separes de la iglesia, de la comunión de la iglesia local, se van, no pueden ir a ningún cuerpo local. Tienen que venir otra vez, filtrarse a través de ti, porque tú tienes esa autoridad. No va en ese sentido. Por eso, estos puntos, cielo tiene esta referencia a Dios y tierra se está refiriendo a la iglesia local, ¿sí? Entonces entendamos Mateo 18:18. De cierto te digo que todo lo que ates en esa iglesia local donde se derivó este conflicto y donde tú funges como quien representa la iglesia, como el pastor, el encargado de esa iglesia, entonces todo lo que tú ates ahí en la iglesia será atado en el cielo, será respaldado también por el Señor, estará el Señor avalando esa disciplina, bendiciendo esa disciplina, si está en obediencia a todo lo que el Señor dice, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, ¿sí? Muy bien, entonces necesitamos nosotros comprender estos puntos. Luego dice el 19, otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el contexto directo de esto? Oración. ¿Oración por qué? Oración para imponer, para establecer esa decisión eclesiástica al hermano ofensor que no quiere reconocer su falla. Y esto entonces está implicando lo que les decía. La resolución no se hace de manera apresurada. La resolución se hace en un espíritu de oración. Señor, ponemos en tus manos a este hermano, no está reconociendo su falta. Señor, toca su corazón, dale luz, etcétera. Todo esto es estar orando por él. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo, para que en el momento que lleguemos a un acuerdo, nos ponemos de acuerdo. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, Señor, te pedimos, y esto tiene que ver entonces una dependencia en oración por parte hacia el Señor, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, congregados en donde, en la iglesia local, allí estoy yo en medio de ellos. Nuevamente, esto es en un contexto de iglesia local. Pero los pastores, tanto la iglesia local, está orando por este asunto antes de llegar a una resolución. Cuando se llega a la resolución, bueno, va a ser dolorosa, se separa de la comunión de la iglesia en asamblea a este hermano, se le trata, se le considera como si no fuera cristiano, sería lo más doloroso, pero en ese momento entonces el Señor está en manos de Dios bajo la disciplina de Dios, ¿sí? Ahora, atención. Muchos tienen la idea de que cuando se llega a este punto y dicen el hermano está bajo la disciplina del Señor, ya no lo podemos considerar hermano, por favor, no lo consideren como hermano, no lo traten como hermano, está separado de los beneficios de la iglesia local, de la comunión de la iglesia local, está entregado a Satanás. Muchos lo toman como una victoria, muchos se mofan y hieren al hermano, y se van contra el hermano, y es como decir, vean lo que le sucede a los rebeldes, vean lo que le sucede a los malos. Ese no es el sentido. El sentido no es ese. El sentido es que se llegó el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, es decir, el punto es, hicimos todo lo posible para recuperar al hermano, pero no pudimos recuperarle, y entonces es momento de que el Señor intervenga de manera directa con el hermano. Ahora, por último, para ir cerrando ya esta clase, tenle por gentil
y publicano. Quiero que sepan que los gentiles y los publicanos no son casos perdidos e irrecuperables para el Señor en el Nuevo Testamento. En los evangelios nosotros vemos que los gentiles y los publicanos jamás fueron considerados por el Señor como casos perdidos, como casos irrecuperables para el Señor. Ejemplo de ello tenemos a Mateo y Zaqueo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa cuando el Señor dice tenle por gentil y publicano a tu hermano? ¿Saben lo que significa? Significa que aun cuando tú le tienes por gentil y publicano, que aun cuando tú como iglesia lo has separado de la comunión de la iglesia en asamblea y lo estás tratando y considerando como no cristiano, significa que aún así todavía se puede recuperar a ese hermano, aun cuando lo estamos considerando como no hermano, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, cuando él esté en la disciplina de Dios, si él es cristiano, la disciplina de Dios, ten toda la seguridad de que va a producir sus resultados. Un problema, una situación lamentable que se da es que en las iglesias se da esta disciplina, se separa al hermano de la comunión de la iglesia en asamblea, se entiende que es entregado a Satanás, entregado a la disciplina de Dios. Sin embargo, no sueltan el asunto. Están ahí los pastores, tema diario, ese hermano que rebelde es, ese hermano. Bueno, aquí una pregunta. O ya dejaste al hermano, ya tomaste la decisión de acuerdo a lo que el Señor está estableciendo, ya lo dejaste en manos de la disciplina de Dios, ¿sí? Pues entonces cierra la boca, sigue orando por el hermano, y tú no estés ya actuando, ya no estés emitiendo más juicios, porque cuando el hermano entonces es sacado de la comunión de la iglesia, siguen por mucho tiempo hablando del hermano y esos hermanos que expulsamos de la iglesia y esos hermanos que son unos herejes y esos hermanos que hicieron aquello. Bueno, entonces, o el asunto está en manos de Dios, de la disciplina de Dios, o el asunto está en tus manos todavía. Y ahí podemos ver que entonces no tienen ese corazón de pastor, no tienen esa intención de rescatar, de haber buscado la restauración del hermano que inicialmente había ofendido, ¿sí? Entonces, si es cristiano, ten la seguridad de que la disciplina de Dios producirá resultados. ¿Tú crees que en las manos de Dios, bajo la disciplina de Dios que Dios tenga para con este hermano, tú crees que Dios no tendrá el poder, la gracia, la sabiduría de hacer entrar en razón al hermano, de llevarlo a un reconocimiento, un arrepentimiento, una confesión de su pecado? Sería estar dudando del poder de Dios, de la sabiduría de Dios. Si ese hermano que es cristiano, que es el presupuesto que tenemos, Mateo 18:15 es cristiano, él entonces, entrando a la disciplina de Dios, tarde o temprano, para nosotros, en nuestro reloj, tarde o temprano, él en algún momento, el Señor obrará en él y él entonces llegará al arrepentimiento, a la confesión de su pecado, ¿sí? Dios lo va a restaurar. Ahora, si este hermano resulta que en todo este tránsito que hicimos, todo este caminar que vimos aquí en Mateo del 18, del 15 al 20, si resulta que no era cristiano, escuchen con atención, ay, ¿qué sucede? Pues el hermano ya lo separamos de la comunión de la iglesia, no quiso escuchar, paso 1, paso 2, paso 3, no quiso escuchar, ha sido separado de la comunión de la iglesia, lo estamos tratando, considerando como si no fuera un cristiano y vive realmente como un no cristiano, como que no le importa, vive en una rebeldía, etcétera, aquello. Bueno, ¿qué sucede si realmente vemos al final que realmente no era un cristiano? Bueno, escuchen con atención, fallamos entonces nosotros, porque entonces nosotros aplicamos un procedimiento eclesiástico dirigido a cristianos y lo aplicamos a alguien que no era cristiano. Hago una pregunta, ¿de quién fue entonces el error? ¿De ese hermano que nos engañó y que resulta que finalmente no fue hermano, o de nosotros que con todo el peso de Mateo 18 del 15 al 20 quisimos imponérselo al que pensábamos que era hermano? Entonces, si no era cristiano
inicialmente, nosotros fallamos en el seguimiento de Mateo 18, porque Mateo 18 del 15 al 20 va dirigido a cristianos, no a no cristianos, ¿sí? Entonces, mucha atención con esto. Por eso, entonces, es necesario conocer, se entiende que todo esto está derivando del contexto de iglesia local y entonces se entiende que nosotros como miembros, como parte de la iglesia local, conocemos y reconocemos a aquellos que son hermanos. Si alguien si el que ofendió es a alguien que nosotros dudamos que sea un hermano, pues no podemos nosotros transitar por las líneas de Mateo 18, el versículo del 15 al versículo 20, ¿sí? Y si resulta que esta persona no fue cristiana, realmente no es cristiana, bueno, entonces, al ser un gentil y publicano, es momento de presentarle el evangelio. Pero quiero que vean cómo aún así, en esas circunstancias, esa persona no es una persona irrecuperable, no es un caso perdido, porque para el Señor los gentiles y los publicanos no fueron caso perdido. Muy bien, vamos a cerrar esta clase. Sé que esta clase fue un poco larga. En la siguiente clase vamos a seguir abundando con algunas verdades que está presentando estos versículos. Yo espero que lo que hemos presentado traiga claridad y traiga una guía a nosotros al momento de nosotros tener que ejercer una disciplina y sobre todo al momento de que nosotros resolvamos un conflicto. Señor, te damos gracias en este momento por esta clase que nos has permitido sostener, Señor, en esta noche. Señor, te damos gracias. Pedimos que tu Espíritu, Señor, nos guíe, abre nuestro entendimiento para poder entender plenamente, Señor, las verdades de Mateo del 18, del 15 al 20. Ayúdanos a ver el corazón del buen pastor, porque en todos estos versículos, más que juicio, que normalmente nosotros como humanos tomamos el juicio, más que juicio está misericordia y está el deseo del amante pastor, del buen pastor de rescatar a cada una de sus ovejas. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón como tú lo tienes. En el nombre de Jesús, amén.